Todo en tu vida ha respondido, sin excepción, a una sola cosa, a tu conciencia. No a lo que dices querer, no a lo que sueñas por las noches, sino a lo que asumes como real en lo más profundo de tu ser. Es fácil mirar al cielo y pensar que hay un universo indiferente que actúa al azar o que premia a unos y olvida a otros. Pero si te detienes y observas, si prestas atención con los ojos del alma, verás que nada es tan arbitrario como parece. Existe una ley, una respuesta, una causa invisible que se refleja en cada aspecto de tu existencia. Ese es el secreto que muchos ignoran, y sin embargo, está tan cerca como tu próxima respiración. Tal vez hoy te encuentres en medio del caos. Tal vez has buscado respuestas en libros, en religiones, en gurús, en mil caminos que prometieron luz y dejaron más dudas. Pero hay una verdad que transforma sin necesidad de intermediarios. El universo, tal como lo conoces, no te responde a ti como persona externa, te responde a ti como estado de conciencia. Esto es difícil de aceptar al principio, porque nos han enseñado que la vida pasa, que somos víctimas de las circunstancias, que el destino está escrito, o que Dios elige a quién bendecir y a quién castigar. Pero en esta revelación, no hay lugar para la superstición ni para la impotencia. Tú eres el centro de tu realidad. Lo que ves fuera no es más que un reflejo de lo que sostienes dentro. Y aquí nace el conflicto. Si soy yo quien crea mi realidad, ¿por qué sigo atrapado en situaciones que me duelen, me frustran o me agotan? ¿Por qué no logro cambiar aquello que me limita, aunque lo desee con fuerza? La respuesta es incómoda, pero liberadora. No basta con querer, hay que asumir. Asumir no es simplemente visualizar, repetir afirmaciones o esperar que algo mágico ocurra. Asumir es un acto de fe profunda, una decisión interna donde aceptas como real aquello que aún no ves con los ojos. Es vivir desde el final, como si ya estuviera hecho. Porque en el mundo de la conciencia, todo lo que puedes imaginar ya existe, esperando que lo reclames como tuyo. Pero vivimos en un mundo donde lo visible tiene más peso que lo invisible. Se nos ha entrenado a creer lo que vemos, a reaccionar ante lo que ocurre, a aceptar los hechos como verdades inamovibles. Sin embargo, esta ley funciona al revés. No vemos para creer, creemos para ver. Y lo que creemos, no con la mente superficial, sino con la convicción interna. Eso es lo que se manifiesta como realidad. El universo no tiene voluntad propia. No está juzgando tus acciones ni analizando si mereces o no lo que pides. El universo es espejo, reflejo perfecto de tu estado interior. Y como todo espejo, no discute, no argumenta, no duda, simplemente reproduce lo que está frente a él. Por eso, si sostienes miedo, la vida te mostrará razones para temer. Si sostienes culpa, aparecerán castigos disfrazados de casualidad. Si sostienes carencia, la abundancia parecerá un espejismo lejano. Pero si te atreves a cambiar dentro, si asumes una nueva identidad en lo secreto de tu conciencia, el universo no tendrá más opción que responder, no porque quiera complacerte, sino porque así funciona la ley. Este principio ha sido enseñado desde tiempos antiguos, disfrazado en parábolas, escondido entre símbolos, se ha susurrado en textos sagrados y en palabras de sabios. Pero pocos lo han vivido de forma consciente, porque requiere valentía. No es cómodo aceptar que somos responsables de lo que atraemos. Es más fácil culpar al destino, al gobierno, a la infancia, al karma o al plan divino. Pero tú no estás aquí para conformarte con explicaciones. Estás aquí para recordar, para despertar a una verdad que siempre ha estado contigo, como una melodía olvidada que empieza a sonar de nuevo en lo profundo de tu alma. Y esa verdad es esta: el universo responde, y responde a ti, no como cuerpo, no como historia, no como nombre o pasado. Responde a ti como conciencia, como energía, como estado interno. ¿Estás dispuesto a asumir esta responsabilidad, a dejar de esperar y comenzar a crear, a soltar la vieja identidad del que pide y adoptar la del que ya posee? Porque ese es el verdadero cambio, no en las circunstancias, sino en ti. Hoy, en este instante, puedes comenzar. No necesitas condiciones perfectas, no necesitas que todo se alinee, solo necesitas decidir qué historia estás dispuesto a asumir como tuya. Porque lo que asumas sin dudas, sin miedo, sin contradicciones, eso será tu experiencia. No hay azar, no hay suerte, solo estados asumidos y manifestaciones correspondientes. Este es el secreto, esta es la llave, y está en tus manos. Hay una raíz invisible que alimenta cada resultado visible, un pensamiento que precede al acto,
una creencia que teje el escenario donde se desenvuelve tu historia. Y si has sentido que la vida te repite la misma canción desafinada, tal vez no se trate de mala suerte, sino de una programación que llevas dentro y no has cuestionado. Desde niños fuimos sembrados por palabras ajenas. Esto no es para ti. Tienes que ganarte todo con esfuerzo. El dinero cambia a las personas. La vida es dura. Tonto conto. Frases pronunciadas con amor o con descuido, pero que se fueron quedando como ecos en la conciencia, moldeando lo que creíamos posible, lo que creíamos merecer. Y como si la mente fuera tierra fértil, esas semillas crecieron sin que supiéramos que teníamos opción de arrancarlas. Así, cuando querías avanzar, algo en ti te decía que no podías. Cuando deseabas algo grande, una voz susurraba que no era suficiente. ¿Te suena familiar? No eras tú quien hablaba, era la programación. Ese patrón mental que sostiene la vieja versión de ti, ese molde invisible donde la vida vierte sus repeticiones, es el que debes traer a la luz. Porque todo intento de cambio desde afuera será inútil si por dentro sigue siendo el mismo. Aquel que repite, siempre me dejan, sigue proyectando abandono, aunque cambie de pareja. El que afirma, nunca tengo suerte con el dinero, vivirá escasez incluso en medio de oportunidades. Y no porque el mundo sea cruel, sino porque su mundo interior le responde con fidelidad. Aquí es donde entra una verdad olvidada. No estás destinado a ser esclavo de esas ideas. Tú puedes reescribirlas, pero para hacerlo, primero debes reconocer que lo que hoy piensas no siempre fue tuyo. Lo adoptaste. Lo aprendiste y por tanto puedes desaprender. El universo no responde a lo que dices que deseas, sino a lo que realmente crees ser. Por eso muchos oran con fe, pero viven con miedo. Afirman con entusiasmo, pero dudan en secreto. Piden milagros, pero se identifican con el fracaso. ¿Y qué hace la vida? Solo refleja. Cuando comienzas a cuestionar tus creencias más profundas, algo en ti se estremece. No es cómodo. No es inmediato, pero es necesario. Pregúntate, ¿quién me hizo creer que no era capaz? ¿Quién me enseñó que debía conformarme? ¿Quién me enseñó que debía conformarme? ¿Por qué repito esta historia que me duele? Cada respuesta que obtengas te llevará más cerca del origen. Porque no puedes sanar lo que no nombras. Y una vez lo nombras, deja de tener poder sobre ti. El patrón mental que sostiene tu vieja realidad está sostenido por tu identidad. Y tu identidad no es fija. Es tan plástica como el barro en las manos del alfarero. Pero mientras no lo sepas, vivirás como si fueras de piedra. Muchos viven creyendo que son tímidos, pobres, inseguros, enfermos, fracasados, y lo dicen como quien habla de su estatura o color de ojos, como si fuera algo que simplemente es así, pero no lo es. Es una etiqueta que elegiste o te impusieron y que puedes quitarte. La conciencia que tienes de ti mismo es lo que crea tu realidad, no es magia. Es ley. Si en lo profundo crees que no mereces ser amado, sabotearás cada relación. Si crees que no eres digno de prosperar, perderás cada oportunidad y no será castigo, será fidelidad a la imagen que llevas dentro. Imagina por un momento que ese patrón que te limita es solo una máscara. La has llevado tanto tiempo que creíste que eras tú, pero al retirarla, al observarla con sinceridad, ves que debajo hay alguien distinto, más libre, más brillante, más poderoso. Ese alguien eres tú, sin las capas, sin los condicionamientos, sin las repeticiones del pasado. Tú, como conciencia pura, como creador silencioso, no el personaje que la vida te impuso, sino el que tú eliges asumir. Aquí es donde la enseñanza profunda entra. Tu mundo externo es una proyección de tu mundo interno. Lo que sostienes como verdadero en tu interior, tarde o temprano se manifiesta, no porque lo fuerces, sino porque lo eres. Por eso, cambiar la vida no es una lucha contra lo visible, es una transformación del ser, y todo cambio verdadero comienza en la raíz invisible de tu conciencia. En el silencio, en la soledad, en los momentos donde nadie te ve, ahí se decide tu destino. No cuando gritas tus metas al mundo, sino cuando te ves a ti mismo como ya realizado. Cuando dejas de identificarte con el miedo, la carencia o el fracaso y asumes una nueva imagen interna. Pero para llegar ahí, necesitas ir al origen, cuestionarlo, desaprender lo aprendido y, sobre todo, estar dispuesto a ver que fuiste tú quien permitió esa vieja historia y eres tú quien puede reescribirla. Nadie lo hará por ti. Ninguna oración, decreto, curso o mentor puede sustituir tu decisión interna de cambiar el guión, porque el universo responde, pero solo cuando tú cambias tu papel,
Y eso comienza con una sola elección: dejar de pensar como el de antes. Todo cambió el día en que dejé de buscar respuestas afuera. No fue un momento estruendoso. No hubo voces del cielo, ni señales en el firmamento. Solo hubo un instante de profundo silencio. Un espacio donde mi atención, por primera vez, dejó de correr tras las circunstancias y volvió su rostro hacia adentro. Descubrí que aquello que durante tanto tiempo llamé realidad era solo un reflejo tardío, un eco pálido de mi mundo interior. Había leído que el universo no reacciona a lo que decimos, sino a lo que sentimos como verdadero. Pero no lo entendí hasta que miré mis propias emociones. Observé cómo mis pensamientos más persistentes generaban estados de ánimo, y esos estados parecían dibujar con pinceladas invisibles cada experiencia que me rodeaba. Fue entonces cuando lo comprendí. Mi poder no estaba en cambiar lo que veía, sino en cambiar la causa que lo generaba. No era un concepto nuevo. Lo había escuchado en frases motivacionales, en libros de autoayuda, en charlas de espiritualidad moderna. Pero algo diferente ocurrió esta vez. Ya no era solo teoría. Lo vi en mí. Vi cómo la preocupación constante por el dinero no solo me agotaba, sino que me sumía en un estado de carencia que se repetía una y otra vez en mi realidad. No importaba cuánto trabajara o cuántos esfuerzos hiciera. Mientras dentro de mí habitara el miedo a la escasez, fuera de mí se reproduciría la falta. Y allí recordé las palabras que habían quedado flotando en mi mente. No puedes servir a dos señores, no puedes servir a la conciencia de riqueza mientras vives temiendo a la pobreza. Así lo había expresado el maestro. No con esas palabras exactas, pero con ese fuego de verdad. Si quiero una nueva vida, no basta con desearla. Debo habitarla en mi interior, sentirla, serla. Así que comencé a observarme. Empecé a notar cada vez que hablaba de mis limitaciones, cada vez que reaccionaba con enojo o con ansiedad al mirar mi cuenta bancaria. Me di cuenta de que estaba viviendo desde una identidad construida por el miedo. Y si la identidad es el molde desde donde se crea la experiencia, entonces mi molde estaba roto, lleno de grietas de duda y fragmentos de dolor heredado. Decidí entonces probar algo radical. Dejé de decir, no tengo. Dejé de contar mis problemas como quien narra una tragedia sagrada. Dejé incluso de pensarme como una víctima de las circunstancias. En su lugar, comencé a imaginar cómo pensaría, cómo sentiría, cómo actuaría alguien que ya viviera en libertad. No lo hice como un juego superficial. Me lancé de lleno. Lo viví internamente como una actuación invisible ante el escenario de la vida. Y aquí ocurrió lo extraordinario. Aunque por fuera nada cambió de inmediato, dentro de mí algo se encendió, una serenidad que no dependía del entorno, un gozo silencioso que no requería confirmación. Era como si una nueva frecuencia comenzara a vibrar en mi interior, y con ella, mis decisiones comenzaron a cambiar. Ya no aceptaba trabajos solo por necesidad, sino por alineación. Ya no hablaba con las personas desde el yo que sufre, sino desde el yo que elige. Dejé de perseguir la validación y comencé a emanar convicción. No porque fingiera confianza, sino porque recordé que siempre estuvo ahí, enterrada bajo capas de condicionamiento. En ese proceso, recordé otra enseñanza clave. La conciencia es la única realidad, no mi cuerpo, no mi nombre, no mi historia. Lo que yo soy, lo que siempre he sido, es esa conciencia que da significado a todo. Y si la conciencia es la fuente, entonces su contenido determina mi mundo. No se trata de repetir afirmaciones vacías. Se trata de sentirlas como si ya fueran reales, porque en el lenguaje del universo solo existe el ahora. Y si yo puedo sentir algo como verdadero en este instante, entonces ya está sembrado. La cosecha llegará por ley. ¿Parece difícil? Sí, lo parece, porque nos enseñaron a vivir desde afuera hacia adentro, a creer solo lo que podemos tocar. Pero toda revolución empieza con una pequeña desobediencia, y mi desobediencia fue atreverme a creer antes de ver. Vi cómo mi energía comenzaba a atraer nuevas personas, nuevas ideas, nuevas oportunidades. No era magia, era coherencia, como si el universo dijera, al fin estás hablando mi idioma, porque su idioma no son las palabras, son los estados del ser. No necesitas dinero para sentirte próspero. No necesitas pareja para sentirte amado. No necesitas éxito para sentirte valioso. Todo eso comienza dentro y por ley, lo externo lo seguirá. Como una sombra sigue al cuerpo. ¿Y sabes qué fue lo más hermoso? Comprender que no estaba roto. Nunca lo estuve. Solo había estado dormido, como el hijo pródigo que olvidó quién era.
Pero dentro de mí siempre estuvo el anillo, la túnica y el festín esperándome. No afuera, no en algún lugar del tiempo, aquí, ahora. El poder no era una meta por alcanzar, era mi naturaleza. Y al aceptarlo, comencé a ver la vida con nuevos ojos, no como una serie de obstáculos, sino como un lienzo en blanco donde cada pensamiento, cada emoción, cada creencia era una pincelada que formaba el cuadro de mi existencia. Ya no pedía que el universo me respondiera, ahora sabía que siempre lo hacía, solo que antes no hablábamos el mismo idioma. En el silencio donde no hay esfuerzo ni ruido, comienza el verdadero arte de asumir. No es un acto forzado, ni una repetición mecánica de frases aprendidas, sino una entrega interior que nace desde el corazón. Es como respirar profundamente una certeza, como vestir un traje invisible que ya es tuyo, aunque el mundo todavía no lo vea. Asumir es abrazar un estado con tal fe que el alma lo reconoce como real antes que cualquier prueba externa se manifieste. ¿Y cómo se asume un nuevo estado del ser? Y no se trata simplemente de visualizar, aunque esa es una herramienta útil. Se trata de sentir desde el deseo cumplido. Es entrar en la escena ya vivida, ya realizada, ya experimentada, como quien recuerda un hecho pasado, aunque en apariencia todavía no ha ocurrido. Es cerrar los ojos al mundo de los sentidos y abrirlos en el mundo interno, donde todo está ya completo. Haz silencio por un momento. Imagina que tu vida ya ha cambiado. No luches por verlo, siéntelo. No intentes convencerte con palabras. Convéncete con emociones. Deja que tu cuerpo reaccione como si ya vivieras en ese estado. ¿Cómo caminas? ¿Qué expresas con tu rostro? ¿Cuál es tu tono al hablar? ¿Con quién compartes la alegría? Es en ese tipo de experiencia, en ese teatro interno, donde la semilla del cambio echa raíces. Al principio puede parecer un juego, pero no lo es. Es el acto más sagrado de creación. Estás usando tu imaginación, no para escapar de la realidad, sino para moldearla desde su verdadero origen, porque el universo, ese gran espejo, no responde a lo que quieres, responde a lo que asumes como verdadero. No te entrega a lo que deseas con desesperación, sino lo que tú, en tu estado interno, das por sentado. Muchos preguntan, ¿y cuánto tiempo debo hacerlo? ¿Cuánto debo visualizar para que suceda? Pero esa pregunta proviene del viejo yo, del que no cree que ya es. La verdadera respuesta no está en la cantidad de veces, sino en la calidad del sentimiento. Un instante de convicción puede ser más poderoso que 1000 horas de repetición vacía. Lo que importa es si lograste moverte internamente, si tu alma dio un salto, si tu conciencia habitó ese nuevo estado, aunque sea por un momento. Por eso, no es necesario ver resultados inmediatos para saber que has asumido correctamente. Lo que importa es que tú ya no eres el mismo, que cuando miras el espejo, no lo haces buscando señales, sino saludando a tu nueva identidad. Asumir es decidir vivir desde el fin, como si ya lo hubieras alcanzado. Es sostener la paz de quien ya posee, es moverse en el mundo como quien ya recibió. Y es precisamente en esa actitud donde la magia comienza a manifestarse. Imagina a una mujer que lleva años deseando libertad financiera. En lugar de seguir declarando su carencia, un día decide entrar en su habitación, cerrar los ojos y vivir internamente una escena donde ella ya es libre. Se ve despertando sin alarma, desayunando con calma, abriendo su bandeja de correos con gratitud por los ingresos recibidos. Siente la paz de no tener deudas, la confianza de poder elegir sus proyectos, la libertad de donar, viajar, crear. Ese día no cambió su saldo bancario, pero algo en ella cambió para siempre, y esa transformación fue el comienzo del verdadero milagro, porque desde entonces dejó de actuar como víctima de sus circunstancias, comenzó a vivir como la dueña de su realidad. Su manera de hablar cambió, su postura cambió, su energía se volvió magnética. ¿Y qué hizo el universo? Respondió, no por capricho, no por suerte, respondió porque ya no podía hacer otra cosa. Su vibración era una orden. Esto es asumir, no esperar para ser feliz, sino ser feliz porque ya lo eres en tu interior. No rogarle a la vida, sino ofrecerle una versión de ti que está lista. Porque cuando asumes el estado, te conviertes en el canal por donde la creación fluye. Te conviertes en la respuesta antes de que la pregunta llegue. Y eso es poder. Claro que habrá momentos de duda. Claro que la vieja mente querrá regresar con sus miedos. Pero cada vez que eso ocurra, recuerda, no estás fingiendo, estás recordando quién eres en tu esencia. Estás recordando
que la imaginación no es fantasía, es profecía. Que lo que hoy sientes con verdad, mañana será tu paisaje visible. Que el universo no tiene otra opción que reflejar tu estado del ser. Así que entra cada día a tu santuario interno. Asume con amor. Vive desde el final. No esperes señales externas. No le exijas a la vida pruebas. Dale tú la certeza. Y mientras el mundo observa, tú ya celebras porque ya lo eres, ya lo tienes, ya lo vives. Ese es el secreto. No convencer al universo, sino convencerte a ti mismo. A veces, el cambio no es rechazado por el mundo, sino por el propio corazón que ha aprendido a vivir en la costumbre del dolor. Porque el viejo yo no muere sin antes gritar, sin antes intentar retenernos en la prisión de lo conocido. Justo cuando la nueva visión comienza a germinar, aparecen con fuerza los espectros del pasado, las dudas, los miedos, las excusas, los recuerdos que suplican que no avancemos. No es el universo quien resiste, es la mente condicionada quien se revela ante el riesgo de desaparecer. He sentido esa batalla muchas veces. Cuando decidí encarnar un nuevo estado del ser, no fue el mundo externo el que se opuso, sino mis propios pensamientos. ¿Y si esto no funciona?, susurraban. ¿Y si te estás engañando?, insistían. Era la voz de un yo antiguo, forjado en años de fracasos, de traiciones, de heridas que aprendieron a protegerse imaginando lo peor. Ese viejo yo no desea el mal, pero teme el bien, porque para él, lo desconocido representa peligro. Aunque prometa libertad, la resistencia nunca es un enemigo, es simplemente una prueba de fidelidad. ¿A qué voz atenderé? ¿A la del pasado que quiere protegerme con límites? ¿O a la del presente que me invita a expandirme con fe? El viejo yo me conoce bien, sabe cómo hacerme dudar. Usa recuerdos como armas, silencios como amenazas, urgencias como justificación para rendirme. Me dice que no tengo tiempo para visualizar, que la vida real está llena de cuentas, que no puedo perderme en ilusiones. Pero no son ilusiones, son instrucciones. El alma ya me mostró el camino. Ahora es el cuerpo quien debe caminar. Muchas veces me rendí justo antes del cambio. Sentía que no pasaba nada, que mi asunción era un juego inútil. Y en ese punto exacto, el viejo yo se hacía más fuerte. Me sugería conformarme, volver a lo seguro, dejar de imaginar lo imposible. Mejor no sueñes tan alto, decía, no vayas a caer más duro si fallas. Pero entendí que esos pensamientos eran parte del proceso. No eran señales de error, sino síntomas de transformación. Cuando una serpiente cambia de piel, no lo hace sin fricción. Así también, yo debía dejar atrás mis viejas capas mentales. Fue entonces cuando recordé algo esencial. La conciencia no necesita evidencia externa para afirmar su verdad. No necesito que el mundo lo confirme para saber que ya es mío. Porque si espero que la realidad me lo demuestre antes de creerlo, entonces sigo siendo esclavo de lo visible. Y el cambio que deseo no nacerá desde afuera, sino desde adentro. Así que, incluso cuando nada parecía moverse, yo debía sostenerme en mi nueva identidad. Aunque la cuenta bancaria dijera lo contrario, aunque el espejo aún reflejara el mismo cuerpo, aunque los demás no creyeran en mí. Ahí comenzó el verdadero acto de fe, caminar en el nuevo estado sin necesidad de prueba, hablar como quien ya recibió, pensar como quien ya lo posee, agradecer sin motivo aparente. No se trata de mentirme, sino de alinearme, porque si soy conciencia, entonces donde pongo mi atención, pongo mi vida. Y si insisto en mirar las mismas limitaciones, seguirán creciendo. Pero si enfoco mi ser en lo que ya es verdadero dentro de mí, comenzaré a disolver al viejo yo sin guerra, sin violencia. Descubrí que el viejo yo no desaparece de un día para otro. A veces regresa en forma de ansiedad, de impaciencia, de necesidad de controlar. Pero ahora ya no me confundo. Sé que es una visita pasajera, y como a un huésped educado, lo dejo entrar, lo observo y lo dejo ir. No lucho contra él, solo reafirmo quién soy. Me digo, esto que siento no soy yo, es el residuo de quien fui, pero yo ya elegí otra identidad y no volveré atrás. Cada vez que supero una resistencia interna, algo dentro de mí se fortalece. Es como si el alma celebrara en silencio. Sí, estás entendiendo, porque la fe no se mide en lo que se logra, sino en lo que se sostiene a pesar de no verlo aún. Y cada día que me mantengo fiel a mi nueva asunción, debilito un poco más la voz del viejo yo. Ya no tiene tanto poder sobre mí, ya no le creo cada pensamiento que trae,
Ya no le creo cada pensamiento que trae. Ya no corro tras cada emoción que despierta. Ahora tengo claridad. Y esa claridad se convierte en mi nueva roca. Ya no necesito que el mundo me dé permiso para creer. Yo soy el permiso. Yo soy la señal. Yo soy la fuente. No estoy esperando que todo se alinee allá afuera para entonces sentirme pleno. Me siento pleno ahora porque sé que ya soy eso que he asumido. El mundo solo está tardando un poco en reflejarlo, pero no me importa el tiempo porque ya no camino por la vista, sino por la visión. Así, el viejo yo sigue intentando hablar, pero cada vez su voz suena más lejana. Ya no me susurra con la misma fuerza, ya no me convence con las mismas dudas, porque algo en mí ha despertado, y ese algo sabe que no hay marcha atrás, que una vez que ves tu poder, no puedes desverlo. Una vez que te sabes creador, no puedes volver a fingir que eres víctima. Y aunque la batalla no ha terminado, la victoria ya ha sido decidida en mi interior. Y aunque mi viejo yo grite en medio del proceso, yo ya no le temo, porque he recordado quién soy. Había algo casi sagrado en la repetición, en sostener una y otra vez esa imagen interna que aún no tenía evidencia fuera de ti. Era como encender una vela en la oscuridad y no dejar que el viento la apagara, porque sí había viento. Soplaba con la forma de cuentas bancarias vacías, mensajes no respondidos, puertas cerradas, miradas incrédulas. Todo parecía gritar que estabas loco por seguir creyendo, por seguir asumiendo algo que el mundo decía que no era real. Y sin embargo, algo dentro de ti se había vuelto más fuerte que todo eso. Al principio, el impulso había sido emocional, una chispa de revelación, una certeza repentina que te hizo decir, esto es verdad. Pero ahora, en este punto del proceso, el verdadero trabajo comenzaba, porque el cambio no es un relámpago, es un fuego que debe mantenerse vivo cada día. Y ese fuego eres tú. No se trataba de repetir afirmaciones como un robot, ni de forzar pensamientos positivos. Se trataba de vivir desde el nuevo estado, aunque nadie más lo entendiera, aunque aún nada se moviera afuera. Se trataba de estar convencido, no por pruebas externas, sino por la claridad interna de tu conciencia, porque la conciencia no espera confirmaciones, ella crea. Cada vez que cerrabas los ojos y te sentías ya en posesión de lo deseado, estabas sembrando. Aunque la tierra pareciera estéril, aunque no germinara al día siguiente, tú seguías sembrando. Y la tierra, como la vida, nunca olvida una semilla. Había días buenos y otros en los que parecía que todo lo construido internamente se desmoronaba. Días donde el antiguo tú, con sus hábitos, miedos y dudas, volvía a tocar la puerta con fuerza. Pero ahora tú sabías algo que antes ignorabas. No eras tus pensamientos, eras el que los observaba. No eras tus emociones pasajeras, eras la presencia que podía redirigirlas. Era tentador mirar al mundo y esperar validación, una señal, un cambio, pero habías comprendido la trampa. El mundo externo no te daría nunca el permiso para creer. Era al revés. Tú creerías primero y entonces el mundo obedecería. Y en esa constancia silenciosa comenzó a nacer una nueva versión de ti. No gritaba, no hacía alarde, simplemente era. Sostenía su visión cuando todo parecía ir en contra. Caminaba con dignidad, aunque la evidencia dijera lo contrario. Y algo curioso comenzó a suceder. Las cosas empezaron a moverse de a poco, como si el universo, al ver tu fe sostenida, comenzara a alinearse con tu decisión, porque no era magia, era ley. La ley de la conciencia no actúa de manera caprichosa, no premia al más desesperado ni al que más se esfuerza externamente. Premia a quien permanece en el estado del deseo cumplido, a quien no negocia con la duda, a quien no abandona su posición interna solo porque las circunstancias aún no aplauden. Y para permanecer, tu práctica se había vuelto sencilla, pero profunda. Ya no dependías de largas sesiones mentales, sino de estar consciente todo el día, convirtiendo cada momento en una oportunidad para reafirmar tu nuevo ser. Cuando surgía el miedo, lo mirabas y lo disolvías con el recuerdo de lo que ya habías asumido. Cuando aparecía la carencia, no la negabas, pero tampoco le dabas poder. Solo la reconocías como una sombra que se desvanecería al amanecer de tu persistencia. La constancia era tu arma, pero no una constancia rígida, sino viva, cargada de presencia, consciente. Cada mañana, al despertar, en vez de mirar tu celular para buscar pruebas, te sumergías por unos minutos en la emoción de ya tenerlo, de ya serlo. Y eso marcaba la diferencia, porque el día empezaba no desde la carencia, sino desde la abundancia asumida. Y desde allí,
El resto del día era un eco que obedecía a esa vibración inicial. No necesitabas convencer a nadie. El mundo ya no era tu juez. Era tu reflejo. Por eso habías dejado de pelear con las circunstancias. Ya no te frustrabas cuando algo no salía como esperabas. Sabías que lo importante no era lo que sucedía afuera, sino lo que tú mantenías adentro. Te habías vuelto dueño de tu estado interno, y eso lo cambiaba todo, porque si eras capaz de mantener tu paz, tu certeza, tu imagen deseada, incluso en medio de lo opuesto, entonces ya estabas en posesión de lo que buscabas. No era una espera pasiva, era una espera creadora, una espera en la que tú ya vivías el resultado, aunque los demás aún no lo vieran. Y un día, sin previo aviso, la realidad empezó a ceder. A veces, de maneras sutiles, una coincidencia, una llamada inesperada, una oportunidad que parecía casual. Pero tú sabías que nada era casual. Era la consecuencia natural de haber persistido, de haber sostenido tu nueva identidad hasta que la vida no tuvo otra opción que reflejarla, porque el mundo no crea, solo refleja. Y tú ya habías creado. Por mucho tiempo, caminé con la duda como sombra y la esperanza como faro. Imaginé una y otra vez aquello que deseaba ser, tener, vivir. Había noches en que mi fe tambaleaba como una llama al viento, y otras en que ardía con una certeza inexplicable. Pero entonces ocurrió algo que no fue un milagro externo, sino un reconocimiento interno. La vida comenzó a responderme con la misma fidelidad con la que yo había asumido mi nueva identidad. Ya no estaba esperando que el mundo cambiara. Yo me había convertido en ese cambio. Aquello que antes era solo un pensamiento sostenido con esfuerzo se volvió naturaleza. Las puertas que antes parecían cerradas, ahora estaban abiertas. No porque el mundo se hubiera ablandado conmigo, sino porque yo ya no temía empujarlas. La realidad empezó a reflejar con detalle los trazos de mi imaginación sostenida, no de manera mágica e instantánea, sino lógica y natural, como un fruto que brota luego de la siembra diligente. Una mañana, mientras tomaba el mismo café de siempre, noté que el sabor era distinto, no porque el café hubiese cambiado, sino porque quien lo bebía ya no era el mismo. Había una ligereza en mí, una serenidad que ya no dependía del resultado externo. Había soltado la ansiedad por manifestar, y en ese mismo desprendimiento todo comenzó a manifestarse. El universo, que parecía sordo a mis súplicas de antes, comenzó a responder como un eco a cada declaración de certeza. El cambio fue tan sutil como radical. La gente a mi alrededor comenzó a tratarme distinto, no porque ellos se hubieran transformado, sino porque mi autoimagen ya no pedía aprobación. Yo no mendigaba amor, no temía el rechazo, no dudaba de mi valor. El universo solo reflejaba ese nuevo concepto que tenía de mí mismo. Y fue entonces cuando comprendí que la manifestación no era un premio, sino una consecuencia. No era un regalo divino, sino un resultado natural del estado del ser que había sostenido. Las oportunidades llegaron, sí, pero no como favores inesperados, sino como consecuencias de mi vibración. Comencé a recibir invitaciones, propuestas, puertas que antes me parecían imposibles, no porque alguien allá afuera hubiese decidido bendecirme, sino porque yo ya no me veía como un excluido. Había tomado asiento en la mesa de la vida, con la convicción de que siempre estuve invitado. Incluso los problemas, que no dejaron de aparecer, ya no me sacaban de mi centro. Había aprendido que todo lo que ocurre afuera no tiene poder si yo no le doy poder dentro. Un retraso ya no era una señal de que algo no está funcionando, sino una invitación a sostener la fe. Una negativa no era un fracaso, sino una redirección. Y cada aparente obstáculo me servía para anclarme más profundo en el estado de lo deseado. Y entonces sucedió. Un día cualquiera, sin aviso, me vi habitando esa realidad que antes era solo una imagen en mi mente. No hubo fuegos artificiales, ni ángeles cantando. Fue más bien un suspiro interno, un saber silencioso. Esto es, no porque me lo mereciera más que antes, no porque me volví especial, sino porque finalmente me permití ser. Miré a mi alrededor y todo tenía sentido. El lugar donde vivía, la gente que me rodeaba, el trabajo que hacía, incluso los silencios, todo encajaba con aquella imagen que tantas veces había sostenido dentro. Y no era una fantasía cumplida, era una identidad reconocida. Ya no estaba intentando manifestar algo, ya era. Ese momento no fue una cima, sino un nuevo inicio, porque entendí que el proceso de creación no es lineal ni tiene fin. Siempre estamos manifestando, siempre estamos eligiendo,
ya sea de forma consciente o inconsciente. El verdadero regalo no fue lo que obtuve, sino en quien me convertí mientras lo asumía. La manifestación fue apenas el reflejo visible de una transformación invisible que llevaba tiempo gestándose. Y en ese reflejo comprendí que todo lo que alguna vez imaginé con convicción estaba destinado a cumplirse. No por obra de suerte, sino por ley. Una ley inmutable que responde a la certeza interior como el eco responde al grito en una montaña. No podía fallar, nunca falló. Lo que fallaba era mi fe, mi persistencia, mi identidad fluctuante. Pero ahora, con la experiencia vivida, no necesitaba convencerme más. Sabía, con la serenidad del que ha despertado, que todo en este mundo es imagen reflejada, que nada de lo que aparece sucede sin que primero haya sido aceptado dentro, que el mundo no me hace, yo hago al mundo desde el estado que sostengo. Así terminó la lucha, no porque no hubiera más deseos, sino porque ya no deseaba desde la carencia, sino desde la plenitud. Ya no corría tras la manifestación, sino que caminaba como quien ya posee, y al caminar así, todo venía a mí sin esfuerzo forzado, sin angustia, sin súplica. Venía como el agua a un cauce, como la sombra a la luz, como la realidad a la mente que la imagina. El universo no estaba en mi contra, nunca lo estuvo. Solo esperaba que yo decidiera quién soy. Porque una vez que lo hice, todo lo demás se alineó sin resistencia. No en el cielo, ni bajo la tierra, no en manos de otro, ni en los caprichos de un destino ciego, no en la aprobación de una figura externa, ni en las estadísticas del mundo. El poder que transforma, que redime, que crea una vida nueva, siempre estuvo en ti, esperando ser reconocido, esperando ser asumido. Ahora lo sabes, no necesitas seguir buscando señales fuera de ti para confirmar lo que ya es cierto en tu interior. No tienes que arrodillarte ante las circunstancias, ni temer que el universo no te escuche, porque el universo no es un ente separado de ti. El universo eres tú, expandido. Es el eco de tus creencias, el reflejo de tus estados, la manifestación fiel de lo que tú, en secreto, has aceptado como verdad. Lo que antes llamabas casualidad, ahora lo ves como respuesta. Lo que antes interpretabas como negación, ahora entiendes que era resistencia interna, y lo que parecía imposible, distante o destinado a otros, ahora se revela como un fruto natural de tu nueva identidad. Te das cuenta de que cada experiencia pasada, incluso aquellas que dolieron, fueron maestros que te empujaron hacia este despertar. Cada deseo insatisfecho, cada noche de duda, cada suspiro contenido, formó parte del fuego que encendió tu conciencia creadora. No hubo error, no hubo pérdida, solo proceso, solo preparación, porque no se trata de obtener cosas. El verdadero secreto nunca fue simplemente cambiar tus circunstancias, sino despertar a quien eres en medio de ellas. Se trata de recordar, de asumir que ya eres eso que tanto anhelas. No por esfuerzo, sino por aceptación. No por merecimiento, sino por naturaleza. Ahora ves que el secreto para cambiar tu vida no es gritarle al universo tus deseos, sino susurrarle a tu alma una certeza. Yo soy, yo soy, yo soy paz, aunque el mundo esté en guerra. Yo soy abundancia, aunque la cuenta esté en ceros. Yo soy amor, aunque la soledad me rodee. Yo soy salud, aunque el diagnóstico diga lo contrario. Yo soy libre, aunque las cadenas parezcan visibles. Y cuando esa afirmación deja de ser un ejercicio mental y se convierte en una experiencia interna, el universo responde. No como un extraño complaciente, sino como un espejo que no puede hacer otra cosa que reflejarte. Es inevitable. Es ley. Has aprendido que la imaginación no es fantasía, sino el molde de lo real, que sentir como si ya fuese cierto es más poderoso que esperar a ver para creer, que asumir un estado es mucho más que pensar positivo, es vivir desde el final, moverse desde el cumplimiento, habitar el milagro antes de que se manifieste. Y quizás lo más hermoso de este camino es descubrir que no hay separación, que nunca has estado solo, que esa chispa divina que parecía lejana vive en ti como tú, que cada escena, cada encuentro, cada giro de tu vida ha sido una invitación amorosa a reconocer tu poder. Ahora, cuando mires el cielo, ya no pedirás señales. Sabrás que tú eres la señal. Cuando te enfrentes a retos, ya no clamarás por ayuda externa. Despertarás al estado en el que ya eres capaz. Cuando alguien te diga que no puedes, sonreirás con la certeza de quien ya ha visto su futuro desde dentro. Y cuando el miedo intente tocar a tu puerta, responderás desde la conciencia de tu verdadera identidad. Y el miedo
no tendrá dónde alojarse. Este es el verdadero cambio. No un milagro esporádico, sino una transformación sostenida. No una vida sin desafíos, sino una vida donde los desafíos ya no tienen el mismo poder sobre ti. No una búsqueda interminable de manifestaciones, sino una comunión constante con el ser que ya lo contiene todo. Tú no viniste a este mundo para suplicar amor, abundancia o propósito. Viniste a recordarle al mundo cómo se ve un creador despierto. Viniste a experimentar el gozo de imaginar y ver cumplido. Viniste a reflejar en cada rincón de tu realidad la magnificencia de tu estado asumido. Y aunque a veces la vieja programación intentará regresar, aunque la duda toque a tu puerta en las madrugadas frías, aunque las voces externas intenten arrastrarte de vuelta al sueño del olvido, ya no podrán, porque ahora sabes, y cuando alguien sabe, ya no puede volver a la ignorancia sin sentir el fuego del despertar ardiendo dentro. Así que sigue asumiendo con valentía, sigue asumiendo con valentía, sigue imaginando con amor, sigue sintiendo con certeza, sigue caminando como quien ya lo tiene, sigue viviendo como quien ya lo es, porque lo eres y porque desde siempre lo fuiste. El universo responde cuando tú respondes a tu verdadero ser, y tu verdadero ser ya lo ha hecho.